La criminología se dedicó a estudiar las causas de casi todos los delitos, pero hubo uno del que se olvidó. Por más que a veces los estudió de una manera poco recomendable, a veces se dio grandes pérdidas, pero hubo un delito que omitió. Y curiosamente, todas las variables lo omitieron. El genocidio, el crimen de masa, el crimen del Estado. Cuando la criminología, la ciencia criminológica, se dedicó a estudiar las razones, las causas de los crímenes y las posibles maneras de prevenirlos, muchas veces lo hizo por caminos que son poco recomendables. El resultado de estas investigaciones fue todavía más desalentador que el de la criminología que hacen los medios. Si nos preguntamos si hay algo a lo que aferrarse en la cuestión criminal, si existe un terreno firme sobre el cual pararse para estudiar el problema, ¿qué pasa cuando los crímenes son cometidos o legitimados por quienes tienen el deber de prevenirlos? Congo, 1885-1908. 8 millones de personas asesinadas durante el régimen de Leopoldo II de Bélgica. Sudáfrica, 1904-1907. 80.000 personas asesinadas durante la revuelta de los hereros por el Imperio Alemán. 1.500.000 armenios asesinados por el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano entre 1915 y 1922. Entre 100 y 200.000 judíos asesinados en distintos pogroms entre 1915 y 1922 en Ucrania. Entre 1933 y 1936, 500.000 opositores al régimen soviético asesinados por el estalinismo. 6 millones de judíos y más de 5 millones entre gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores durante el régimen nazi. 600.000 disidentes en Indonesia en 1965. Entre 100.000 y 300.000 hutus entre 1965 y 1972 en Burundi. 2 millones en Bangladesh en 1971. 2 millones en Camboya entre 1975 y 1979. 800.000 más en Ruanda en 1994. Uno de cada 50 habitantes del planeta fue asesinado por los estados durante el siglo pasado. En criminología, la única verdad son los cadáveres. Por ende, hay que escuchar a los muertos. Y hay que ir a buscarlos donde están en mayor cantidad, donde están en masa, es decir, los asesinados por los estados. La criminología académica es aquella que explica las causas del comportamiento antisocial criminal del ser humano, las causas y los posibles remedios. Pero la criminología del siglo XX, curiosamente, llamativamente, guarda un respetuoso silencio respecto de los crímenes de Estado.
Pero a comienzos de siglo se produce una ruptura, ¿no? Se retoma Thomas Hobbes, el filósofo inglés. Hobbes distinguía entre el mundo salvaje y el mundo civilizado, entre el mundo de jardincitos ordenados y el mundo primitivo, y de repente irrumpe el mundo primitivo, el mundo salvaje, irrumpe en el mundo ordenado, en el mundo civilizado. Eso pasa el 11 de septiembre de 2001. El World Trade Center era el máximo templo de la tecnología, de la seguridad, y su caída hizo que de pronto los residentes del espacio civilizado, de jardincitos ordenados, tomaran conciencia del mundo externo al que consideraban salvaje, no civilizado. Not to interrupt you, Fox News now projects George W. Bush the winner in Florida, and thus it appears the winner of the presidency of the United States. La administración Bush, que había ganado las elecciones con unas cuantas denuncias de fraude, a partir del 11 de septiembre buscó revertir esta baja popularidad agitando la bandera del nacionalismo, tomando de la tolerancia cero la idea de prevención y declarando la guerra a Irak sobre la base de una mentira. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Pero lo que ahora nos interesa es que construyó un discurso que confunde la guerra con el crimen, para de este modo borrar, disolver la diferencia que existe entre el control interno y el externo. Y esto le dio un nuevo rostro al sistema penal estadounidense, mucho más severo, en nombre de la defensa de la nación. I'm a war president. I make decisions here in the Oval Office in foreign policy matters with war on my mind. Lo que se nota en la actualidad es una normalización de altas tasas de criminalidad, se toman como normales, como corrientes, y al mismo tiempo un incremento de la emocionalidad, que es aprovechado por los medios masivos de comunicación, que explotan esto en un sentido vindicativo, y de alguna manera esto es producto de estados que en definitiva se han formado sobre crímenes de masa, sobre genocidio, sobre violencia. El triunfo de unas pocas etnias sobre otras llevó a la destrucción de los vencidos. Y la historia siempre la escribieron los vencedores. Podemos detenernos en cualquiera, todas son únicas e irrepetibles, pero todas son parte de un ciclo que lamentablemente siempre vuelve a comenzar. La de los armenios comenzó el 24 de abril de 1915, es decir, el día en que las autoridades otomanas privaron de libertad a 235 intelectuales armenios que eran los líderes intelectuales de la comunidad en Estambul. En los días siguientes comenzó un proceso que duraría 8 años y durante el cual la población armenia del Imperio Otomano sería sujeta a deportaciones, expropiaciones, secuestro, tortura, inanición a manos de Mehmet Talat. Mehmet Talat y el gobierno de los jóvenes turcos. La mayoría de la población armenia fue removida desde Armenia y Anatolia a Siria y de allí al desierto para dejarla morir de hambre y de sed. Y un gran número de armenios fue masacrado metódicamente a lo largo y a lo ancho del Imperio Otomano. Los cálculos actuales indican que cuando en 1923 el proceso de deportación forzada llegó a su fin, el número de armenios asesinados rondaba el 1,5 millones. Está la famosa frase de Hitler 3 días antes de declarar, de invadir Polonia, de iniciar la Segunda Guerra Mundial, de quién se acuerda de los armenios, quién habla de los armenios, Exactamente. ¿Quién habla de los armenios en este momento?
¿Y vos tenés alguna experiencia por tradición familiar de esto? Sí, yo soy descendiente de sobrevivientes. Mi bisabuela, mis bisabuelos fueron sobrevivientes que integraron esas caravanas que llevaron a muchos armenios a formar las distintas diásporas que existen a lo largo de todo el mundo y sobre todo en América. En el caso de mis bisabuelos, sobrevivieron y se tomaron el primer barco que encontraron, claro, y terminaron en Argentina, donde empezamos desde Argentina. Nosotros decimos, y yo como tercera generación y la gente con la que trabajo y me relaciono, que hablamos de un paralelismo genocida y de que el genocidio es una cuestión universal, que claro, involucró a los armenios, pero también involucrado a otros pueblos y sigue involucrando a otros pueblos a lo largo del mundo. Claro. Y que las herramientas para combatirlo también son internacionales. Es el derecho internacional de los derechos humanos. Volvieron los contextos del Imperio Otomano en el momento en que comienza el genocidio armenio. Y era un contexto de crisis, de una profunda crisis que vivía el imperio y de la sensación de ataques externos y de la rebelión de las minorías cristianas que eran súbditas del imperio. Sí, pero ¿cuál había sido la convivencia anterior dentro del imperio de armenios con... Había sido una convivencia pacífica. Pero incluso, a ver si estoy equivocado, el genocidio armenio fue con ese grupo armenio, pero hubo otros grupos armenios distantes con los que no hubo genocidio, siguieron conviviendo. En realidad fueron los armenios que habitaban una zona específica del Imperio Otomano, que los turcos en su proceso nacionalista y de panturquismo necesitaban expandirse hacia esa zona, que es la zona más cercana a Oriente, y el pueblo armenio era un obstáculo. A partir de la ubicación o la catalogación de los armenios como un obstáculo, se llevó a cabo desde el Imperio Otomano y desde las élites dirigentes un proceso de deshumanización del armenio y de ataque al cristianismo. Los armenios fueron demonizados de todas las maneras posibles. Claro, es decir, más o menos como después Hitler dijo que los judíos le habían hecho perder la Primera Guerra Mundial a Alemania. Exactamente, una cosa así. Y de hecho hay documentos oficiales del Estado alemán, son documentos diplomáticos en las que dirigentes y técnicos diplomáticos alemanes pedían a los funcionarios turcos a cargo de esas regiones aplicar la solución final. Ahora, lo primero que hicieron fue secuestrar y matar todo lo que era la intelectualidad armenia, ¿no? Exactamente. Y después, ¿cómo siguió la cosa? El 24 de abril eliminaron, como si fuera una Kristallnacht, la dirigencia armenia. Y después comenzaron con un proceso de deportación de toda la población armenia que estaba en esta región oriental a través de caravanas, que eran las famosas caravanas de la muerte. En esas caravanas soltaron presos para que fueran matando armenios en el camino. Sí, había las caravanas de la muerte eran caravanas que llevaban a los deportados hacia la zona del desierto de Siria, que se llamaba el Der Zor, donde morían de hambre, morían de sed, morían por enfermedades, pero también morían siendo atacados por lo que se llamaban las organizaciones especiales. Algo parecido a lo que por ahí eran los grupos de tareas, que eran grupos criminales que tenían como objetivo el exterminio directo, no a través de una deportación y que se encargara el desierto, sino el asesinato masivo de armenios. Casi siempre las masacres comienzan con un Estado débil, un Estado que construye un chivo expiatorio para hacerlo responsable de todos los males. El Imperio Otomano se hallaba en una crisis de disolución cuando Talat y los jóvenes turcos comenzaron a masacrar a armenios. Así como los nazis eran un pequeño partido que llegaba al poder, grandes disidencias internas, y fueron los responsables de uno de los más grandes genocidios de la historia. Estos mecanismos, esta dinámica del poder se repite a lo largo de la historia y también sigue en la actualidad, ¿no? No muy lejanamente, vemos la administración Bush cómo encontró en la invención, en la creación de esos enemigos internos,
bueno, lo necesario, el elemento necesario, su satán, para reforzar el prestigio debilitado que tenía internamente debido a la mancha de fraude, la sospecha de fraude. Pero si bien son conocidas las consecuencias masacradoras que esto tuvo en Irak, en Afganistán, hay algo que ocurrió fronteras adentro de los Estados Unidos y que conviene analizar. Hoy en día en Estados Unidos tiene lugar una situación que no es ajena a los homicidios estatales y sobre la que debemos reparar. 1 de cada 3 hombres negros entre 20 y 29 años está preso. De cada 100 estadounidenses, 1 está en la prisión y 3 están con libertad bajo palabra. Basta cometer 3 delitos menores para ser condenado a confinamiento perpetuo. Desde los años 70 hasta la fecha, más de 1.300 penas de muerte fueron ejecutadas después de que se levantara la suspensión que los Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, había impuesto previamente. Y mientras en este país siguen engrosándose las cifras de los criminalizados, se avanza sobre sus derechos. Todo convicto queda inhabilitado para votar de por vida. Se le expulsa de las viviendas sociales a toda la familia de un condenado. Se restablecieron de alguna forma los trabajos forzados. El sistema de justicia criminal de Estados Unidos tiene un impacto diferenciado en determinados grupos, que son grupos de raza, digamos, de perfil racial, descendientes de africanos o hispanos. La respuesta que se da desde el Poder Judicial muchas veces responde a las demandas sociales de leyes más altas, condenas más elevadas en pos de una presunta como seguridad, y esto está estrictamente vinculado con lo que se ha llamado populismo judicial. Esto es escuchar las demandas sociales sin tener en cuenta estándares de derechos humanos, debido proceso legal y lo que implica en términos de la persona caer con todo el rigor de la ley y utilizar al sistema penal como un sistema de control y de seguridad cuando es una de las medidas más extremas que tiene el poder del Estado para lidiar con cuestiones que están estrictamente vinculadas con lo social. La guerra contra el terrorismo fue el último y quizá el determinante giro emprendido por George Bush, por Bush hijo, dentro de los Estados Unidos. Desde la campaña del conservador Barry Goldwater en 1964 hasta la guerra contra la droga de Nixon, Reagan y Bush padre. Dando inicio así a lo que se define como gobernar mediante el crimen, mediante el miedo, buscando consenso y popularidad a partir de la construcción de un enemigo común al que hay que combatir y aniquilar. Así el modelo punitivo y el modelo de venganza se extiende a toda la sociedad y amenaza la democracia y todas sus instituciones. Pero cuando se gobierna mediante el crimen, es decir, mediante la venganza, esto va invadiendo todos los estratos de la sociedad, desde el Estado nacional hasta la vida familiar, la escuela, es decir, penetra en la sociedad como governance, como modelo general, ¿no? There are people with a calling. Most serve 1 weekend a month and 2 weeks a year. Earning money for college. Protecting their community. In the Army National Guard, you can. Ha habido recientemente campañas lanzadas en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, prometiendo mayor seguridad para sus ciudadanos, ¿verdad? El tema es que la seguridad tiene que ver
básicamente con condiciones de vida y con el bienestar social de la población. Si la construcción de cárceles y el financiamiento de las cárceles por parte de los privados es un buen negocio, no hay muchos incentivos de parte de los gobernantes para resolver en el fondo el problema del crimen y el problema del delito. Si hubiera menos delitos, las cárceles aquellas construidas con los privados no serían rentables, no serían un buen negocio. En definitiva, se trata de una forma de gobernar a través de la administración de los miedos. Para gobernar mediante el miedo es necesario fabricar enemigos y la consiguiente neutralización de cualquier obstáculo del poder punitivo ilimitado, supuestamente usado para destruir al enemigo. Siempre el fenómeno es una inmensa estafa para distraer la atención de otros riesgos, de otros peligros, y obtener el consenso para ejercer un control policial sin control. El neopunitivismo estadounidense postula que el poder punitivo debe llegar a toda la vida social. Esto tiene como consecuencia un aumento del número de personas en prisión, ¿no? Por ejemplo, un norteamericano de cada 100 está en la cárcel. Y además provocó el restablecimiento de los trabajos forzados y se ejecutaron 1.300 penas de muerte. ¿Qué relación existe entonces entre el neopunitivismo estadounidense y la masacre perpetrada por los turcos con los armenios o cualquier masacre perpetrada por el poder punitivo a lo largo de la historia de la humanidad? La respuesta está en la descripción del sistema carcelario estadounidense. Si ser negro significa tener comprado medio boleto de entrada a este sistema, no estamos nada alejados de la lógica masacradora del nazismo hacia los judíos o de los jóvenes turcos hacia los armenios. Ya no se plantea una solución final por exterminio, pero sí un sistema de criminalización permanente como continuidad de un Estado que sigue siendo esencialmente racista. No hay una solución final, pero hay un goteo que llega al final. La criminología científica, la criminología académica, la teórica, la que enseñamos o nos enseñan en las universidades, esa criminología ignoró a estos muertos. Estos cadáveres quedaron ahí como cadáveres que no dicen nada y sobre todo que ni siquiera dicen que están muertos. Esto no solo pasó con, no es raro, bueno, porque la criminología científica o académica es una producción de países centrales, países colonialistas, países imperialistas, pero ni siquiera la criminología más progresista, esto no es solo una criminología de derecha, sino tampoco la criminología de izquierda, la criminología de la reacción social. Ni siquiera esta se ocupó de esos muertos. Esos muertos han sido ignorados. Creo que ha llegado la hora de poner fin a la criminología negacionista. Hoy me parece que está sumamente claro que el destino de un ejercicio de poder punitivo desbocado es la masacre y es el genocidio. Es hora de que la criminología revierta todos sus planteos haciéndose cargo, ante todo, de la existencia de estos cadáveres, de la existencia de estos muertos. Fíjense que incluso en los países en que hubo genocidio, la criminología no registró en el índice de homicidio las víctimas del genocidio.